Buenas tardes amigos, soy Yago desde All About Bolsa. Buen jueves a todos. El IBEX ha cerrado en los 11.611 puntos. Supone una caída de un 1,42%, ¿vale? Lo veníamos avisando desde ayer en mi artículo del blog All About Bolsa, hablando de la distribución que será en muchos casos en máximos. Llegamos a tocar los 11.866 puntos. ¿Qué pasó? Que hoy salió la noticia de que hay un posible riesgo de default. ¿Dónde? En Grecia. También publicamos un artículo sobre Grecia. ¿Qué pasa? Si Grecia cae, pues hay mucha deuda con los griegos, bueno, los griegos con nosotros, con el resto de europeos. Todo esto afecta a valores como por ejemplo Santander y BBVA. ¿Por qué a estos especialmente? Porque son empresas internacionales que tienen mercado allí en Grecia, por eso se ven tan afectados, con un 2,36% abajo en el caso de BBVA o un 1,87% en el caso de Santander. Este es un pequeño gráfico que hice, ¿vale? Desde julio de 2012 a máximos de abril de 2015 el IBEX ha subido 6.000 puntitos, ni más ni menos, 6.000 puntos, y desde enero de este año abril, en 4 meses, 1.600 puntos. ¿Por qué publicamos nuestro artículo ayer? Porque cuando se están máximos, ¿qué hacen los peces gordos? Empiezan a soltar, a vender, recogiendo beneficios. Los pececillos llevados por la euforia de leer noticias, ya lo saben, cuando lo sabe mi vecina, cuando lo sabe mi abuela, pues nos toca vender. Pues esto es igual. En zonas de máximos siempre sale alguna noticia, como puede ser lo de Grecia, que dé forma a la bajada, que justifique la bajada, porque el precio es el que manda. Si bajamos un 1,42% es porque íbamos a bajar. Para eso hay un análisis técnico y unas estructuras, ¿vale? En próximos artículos, nuestros compañeros analistas de All About Bolsa publicarán artículos sobre estos valores. POP, que se ha bajado un 2,18%, Bankia, Santander, BBVA, todos estos valores son los que más ha bajado hoy en el IBEX. Gamesa un 3,24%, MTS un 2,54%, FCC un 2,43%. Posibles entradas a largo plazo. Ahora pensamos que lo mejor es mantenerse al margen del mercado. Hay que esperar, zona de soporte, en caso de no perderlo, esperar un pequeño rebote para entrar así en la subida. Un valor que me gusta y nos gusta desde All About Bolsa personalmente es FCC, porque tiene un buen fundamental. Carlos Slim, máximo accionista a través de una ampliación de capital. Están refinanciando la deuda, aparte están reduciendo también la deuda y están a unos precios muy interesantes. A veces en el mercado hay que moverse por sentimientos y por precios. Sí, es todo comprar barato, vender caro. Llegó a 21 euros FCC hace un año y pico, en que teníamos posiciones. Bueno, pues esto es todo desde All About Bolsa. Queremos agradecer vuestras visitas en nuestro blog y por favor, los que tengan cuenta en Twitter, nos podéis seguir @allaboutbolsa. All About Bolsa. Acordaros de este nombre. Esperemos ser conocidos dentro de un año, por favor. Y saludos no solo para los españoles, que veo que me leen de varios países. Saludos para todos los países del mundo. We talk English as well, but we don't publish articles in English yet, okay? Please wait a few months and maybe we analyze in other countries, okay? Espero que tengan una buena tarde de jueves y que nos sigan en el blog, por favor, All About Bolsa. Buenas tardes, buenas inversiones y saquen sus propias conclusiones. Saludos a todos, amigos.